Grabar. Ya, dice que está grabando. Entonces, noten acá, en el caso de series temporales, déjenme hacer un resumen un poquito rápido, poner aquí la pantalla. Fíjense, hasta ahora nosotros, cuando vamos a hacer un análisis de una serie temporal, de cualquier variable que le llamamos variable X, o le hemos estado llamando variable X, que es la edad, los años promedio de educación, cualquier variable que nos sirva para caracterizar una población, nosotros vamos a un trabajo y nos dicen, un análisis de eso, nosotros vemos qué porcentaje está por encima o por debajo de cierto umbral, cuál es la edad promedio de la población, cuál es la varianza de esa población. Solemos utilizar ese conjunto de herramientas estadísticas para estudiar observaciones. Nosotros tenemos una variable X que va desde 1 hasta n. Son las observaciones que yo tengo. Me dicen, mira, describe las personas en esa aula. Ahora, ¿qué sucede? Yo no tengo observaciones de personas. Yo tengo observaciones que están registradas en unidades de tiempo. Una observación se levantó hoy, otra se levantó mañana, y uno dice, bueno, si eso es una serie temporal, entonces tengo aquí muchos elementos o muchos ejemplos que nos pueden llegar a la mente. El empleo se levanta de esa forma, el Producto Interno Bruto, las ventas de una empresa, la temperatura promedio, donde cada observación se levanta en un periodo o en un tiempo distinto. Entonces, ahora tú dices, pero sí, ¿qué sucede con esta serie? Ahora yo también necesito hacer un análisis, por ejemplo, del desempleo en la República Dominicana, tal como antes queríamos hacer un análisis de los estudiantes en un aula. Sí, ¿cuál es la diferencia? Bueno, para no cansarle la historia y irlo introduciendo poco a poco, lo que pasa es que los supuestos en lo que descansan ese tipo de análisis, no se vayan en análisis estadístico global. Quédense con el promedio. Cuando ustedes calculan el promedio de edad de un conjunto de datos, de observaciones, están haciendo 3 supuestos clave. Primero, normalidad. Después que podemos ver el tema de máxima verosimilitud, de cómo se derivan esas fórmulas de media y varianza. Pero primero, normalidad. Segundo, independencia. Y tercero, idéntica distribución de los datos. No voy a entrar en detalle sobre esos supuestos. Lo único que les voy a decir es que en el bloque de series temporales, este que está acá, ninguno de esos supuestos se cumplen. Y para resumir todo lo que le estoy diciendo y que no suene cansón, lo que le estoy diciendo es que ninguno de los supuestos estadísticos que fundamentan el análisis de estadística descriptiva se cumplen para el propósito de series temporales. Y para entender un poco la magnitud de este asunto, les voy a poner 2 ejemplos. El primer ejemplo es que, y lo grave es que ninguna serie temporal, hasta el momento, nosotros tenemos las herramientas estadísticas para analizarlo. Entonces ahí piensen lo importante que es, o que sería este bloque, porque estamos diciendo, entonces yo estoy saliendo de una carrera de economía sin la capacidad de analizar una serie temporal, que eso la mayoría de series con las que vamos a trabajar a lo largo de nuestra vida. Ese es el primer ejemplo. Y el segundo ejemplo es que si yo intento hacer relaciones o regresiones con series temporales, siempre me va a dar buenos resultados. Pero esos resultados no son necesariamente ciertos. Entonces, en conclusión, lo que le estoy diciendo es, vamos a cambiar un poco el chip. Y nada de lo que han aprendido en estadística antes les sirve hasta ahora. Ahorita va a servir de nuevo para el análisis de serie temporal. Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Es decir, si yo tengo un histórico de ventas de mi empresa y yo decir el promedio de venta anual y hacer una comparación de esos promedios, no está siendo para nada válido. Si lo vemos gráficamente, imagínense que ustedes tengan el promedio de ventas anuales de una empresa, es algo así. Las ventas anuales. Esto es el tiempo y esto es X. Estas son las ventas anuales. Si hablamos del promedio, si ese es X, el promedio es una línea que representa como la mitad, va a ser algo así.
Entonces, chicos, noten que el promedio no es representativo de lo que pasa por aquí ni de lo que pasa por acá. Es lo contrario a si estamos en un aula y decimos, mira, yo estoy en un aula y yo voy a guardar la edad promedio de los estudiantes y me va a dar algo así. Algunos van a estar más por debajo, otros más por arriba, pero si nos vemos, todos van a estar en torno a un mismo valor y el promedio es representativo. Pero noten en este caso de acá, lo que sucede cuando estamos hablando de series temporales, que existen condiciones que hacen que los estadísticos tradicionales no sean representativos de mi serie temporal. Entonces, ese es el primer mensaje. Y lo primero que tenemos que tener claro, los estadísticos tradicionales no son de ayuda directa en el contexto de serie temporal. Entonces, hasta el momento, ¿qué vamos a entender por una serie temporal? Es una sucesión de observaciones de una variable recogida en el tiempo. Esa forma de recolectar información puede ser equidistante o puede no ser equidistante. Es decir, podemos tener datos que se levanten cada semana o datos que se levanten una semana, después dure 2 semanas, después dure 3 semanas para recolectarse. Ahí el periodo en que se levanta el dato no es frecuente. Cuando tenemos datos que se levantan cada 10 años, como los datos de población del censo, decimos que son datos de baja frecuencia. Cuando tenemos datos que se levantan con mucha frecuencia, diarios, semanales, decimos que son datos de alta frecuencia. Si pensamos en datos, por ejemplo, del mercado financiero o del mercado del petróleo, donde se levantan datos inclusive diarios o cada minuto, estamos hablando de series de alta frecuencia que son más comunes en el mundo financiero. Cuando estamos hablando en series como el desempleo, que se levantan de forma mensual, trimestral o inclusive semestral o anual, estamos hablando de datos de baja frecuencia. Si yo pienso en el nivel de ventas de una empresa, puede ser diaria, semanal o mensual, ahí estaríamos hablando de datos que se recogen en alta frecuencia. Y las series pueden ser determinística o estocástica, porque vamos a estar interesados en dos cosas, en analizar la relación estadística entre series y en pronosticar el futuro de la serie, que vamos a ver qué es eso. Cuando hablamos de una serie determinística, estamos hablando de una serie que yo puedo predecir con exactitud hacia el futuro. Cuando hablamos de una serie, cuando hablamos de una serie estocástica, sí, determinística, la puedo predecir con exactitud, y cuando es una serie estocástica, voy a tener cierto error sobre lo que yo voy a predecir en el futuro. Es la misma relación que teníamos en econometría en relación a lo que es determinístico y a lo que es estocástico. Cuando hablamos del análisis de serie temporal, entonces partimos de componentes o suponemos que cada serie temporal tiene ciertos componentes. ¿Y cuáles son, por lo general, esos componentes que se hablan en las series temporales? Bueno, decimos que una serie temporal X sub t, vamos a suponer que es esta, está compuesto de un componente tendencial. Tendencial es hacia donde se mueve la serie. Si en la medida en que nos vamos desplazando hacia adelante, hacia la derecha, ese promedio o el valor de la serie va aumentando o disminuyendo, hablamos del movimiento de largo plazo de la serie. Piensen, si es el caso del Producto Interno Bruto, en la tendencia como el crecimiento promedio anual durante un largo periodo de tiempo. Entonces, el caso de la tendencia, que es este que está acá, hablamos de ese movimiento de largo plazo de mi serie. Más tiene un componente estacional, que es un componente asociado a los movimientos de mi serie que están relacionados con el calendario y que por lo general uno dice que se repiten dentro de un año. Imagínense en el componente estacional en algo de este tipo. Bueno, yo intenté hacer lo mismo, pero que todos los años pase lo mismo. Algo así, un ciclo. Por ejemplo,
efectos estacionales tenemos la caída de venta del pan cuando hay tiempo de mango. La gente deja de comer mango, el pan y empieza a comer mango. O el aumento de las ventas del pan en tiempo de aguacate, porque cuando la gente tiene aguacate compra más pan. Eso es un efecto estacional. El aumento de las remesas de los dominicanos que viven en el exterior en enero. Entonces, pero ¿qué efecto tiene eso? Miren, entonces noten aquí que puede ser que si yo estoy analizando las ventas de mi empresa y no tengo en cuenta el componente estacional, pueda decir, mira, en enero mis ventas se redujeron por una cuestión de mala administración. No, pero puede ser que todos los eneros, por una cuestión de la caída en la actividad económica, las ventas se reduzcan. Y por eso, si yo identifico que mi serie tiene un componente estacional, yo no puedo hacer análisis mes a mes, sino que tengo que comparar enero con enero, febrero con febrero y hacer un análisis interanual de mi serie. Está lo que se conoce como el componente cíclico, que son aquellas fluctuaciones que tiene mi serie alrededor de la tendencia en periodos más allá de un año. Si pensamos en el Producto Interno Bruto, la tendencia sería el movimiento de largo plazo, como hablamos ahorita, y el componente cíclico serían aquellas oscilaciones de corto plazo que la serie muestra alrededor de esa tendencia. Y cuando sumamos esos tres componentes, como pasa siempre, que esos son una parte determinística, me va a quedar un término de error llamado épsilon o llamado ruido sobre mi serie. Entonces, yo puedo estar en un mundo de modelos univariados o en un mundo de modelos multivariados. En todo caso, siempre, chicos, lo que yo voy a querer es utilizar la información histórica de mi serie de tiempo para estudiar relaciones entre variables y para encima de eso poder establecer o predecir valores futuros de mi serie de tiempo. En este semestre, ¿verdad? Incorporamos una novedad. Antes de empezar a hablar de series temporales como tal y modelos de series temporales, que es lo que se hace en la próxima clase, iniciamos con una breve introducción a lo que es el manejo de series temporales y al tema de análisis exploratorio. Ya yo les voy a indicar luego dónde está la tarea correspondiente a este bloque. En R tenemos dos formas de generar una serie temporal, fíjense. Aquí en este primer comando yo únicamente lo que estoy haciendo es generando una serie temporal, inventándome una serie temporal que sea aleatoria, como si fuera la suma de cambios porcentuales y me genera esta serie temporal. Yo tengo dos formas de generar series temporales. La primera es mediante la opción de Time Series, que es esta, que es TS. Acá le coloco el nombre de la serie temporal, porque claro, yo le estoy diciendo a R, ese objeto con el que yo estoy trabajando es una serie temporal. Aquí le decimos que esa serie, la fecha de esa serie inicia en el 2000, mes 1, y le digo que es una frecuencia de 12, lo que quiere decir que en un año está contenido 12 veces, o en otras palabras, es una frecuencia mensual. Si fuera una frecuencia diaria, le dijera aquí 365, porque en un año está contenido esa cantidad de veces. Puse este ejemplo porque esta es la forma tradicional de asignar series temporales en R, pero es una forma que no nos va a servir de mucho por ahora. ¿Por qué no nos sirve de mucho? Porque si vemos el siguiente ejemplo, aquí, fíjense, importamos este dato desde Excel sobre los precios del oro. Ven, y esta es la impresión de la base de datos que acabamos de importar. Y esta es la base de datos. Déjenme mostrarse la serie temporal en R. Esta es la base de datos que estamos importando. Así se ve en Excel, que es como nosotros tradicionalmente solemos introducirla. Fíjense que al usar esos comandos, ya R automáticamente me reconoce esta columna como una fecha. Esta es la base de datos que nosotros podemos tener de ventas de empresa, de lo que sea. Entonces, ahora,
que yo tengo esa base de datos, siempre recuerden que es bueno que visualicen a ver si se ha importado. Yo no voy a asignar, déjenme pasar esto, que esto ustedes viéndolo pueden reproducirlo fácilmente, esos gráficos. Yo voy a asignar a mi base de datos mediante el comando XTS. ¿Cuál es la diferencia entre este y el comando anterior? Bueno, antes nosotros le decíamos, mira, genérame un vector de fechas que sea desde el 1 de enero, por ejemplo, hasta el 30 de enero. Y asígnaselo a esa variable. O que sea vector de fecha asignada a meses. Mes 1, mes 2, mes 3, mes 4, mes 5 y así sucesivamente. Ahora, mediante esta función, noten que primero nosotros le estamos diciendo, guárdame la columna fecha. Vamos a abrir el Excel. Fíjense que esta columna se llama fecha, que ustedes acaban de importar y le dicen, guárdame esa columna como un dato. Guárdame la columna fecha como un dato. Aquí estoy llamando la columna fecha de la base de datos que acabo de importar acá arriba. Recuérdense que la base de datos yo la importé mediante este comando desde Excel y le puse este nombre. Ahora estoy llamando esta primera columna y diciéndole a R, en ese vector están las fechas de esa base de datos y lo estoy guardando en fecha. Luego, acá, que es una extensión del comando anterior, le estoy diciendo, ahora, al vector de precios que tú me diste, colócame las fechas indicadas. ¿Por qué pasa eso? Bueno, fíjense, cuando nosotros estemos trabajando con serie de tiempo, por ejemplo, el desempleo, nosotros vamos a encontrar que anualmente, que año a año, hay un dato para el desempleo. Entonces yo podría decirle acá, desempleo, acá, inicia en 1990, frecuencia 12, y que el programa me le asigne a cada mes su fecha, a cada observación el mes que le corresponde. Ahora, noten que si, por ejemplo, ustedes trabajan en aduana y ustedes quieren armar una serie de tiempo, puede ser que si ustedes quieren que le traiga datos diarios, no diarios se hacen importaciones. Entonces, las fechas no son equidistantes de por sí. O si ustedes tienen datos de ventas de su empresa, se van a dar cuenta que hay meses o hay semanas que tiene días festivos, por ejemplo el Viernes Santo, y que esa fecha no corresponde. Entonces, nunca o muy difícil en nuestros trabajos personales, nosotros vamos a encontrar que las series tengan una secuencia definida, como lo que pasa con las series que descargamos de internet, de CEPAL, que tienen series definidas, sino que sucede que nosotros debemos asignarle directamente el vector de fecha que está asociado a nuestra serie. ¿Por qué? Porque no todas las semanas, por ejemplo, tienen todos los días que se trabajó. Hay semanas que el lunes no se trabajó o que no se tiene un dato. Y ya es una fecha que nos va a impedir nosotros asignarla directamente. Entonces, por eso, cuando tengamos series que estén definidas con una frecuencia estable, se la vamos a asignar mediante el comando TS. Bien, cuando la frecuencia no sea estable, es decir, yo tenga días festivos o datos que no esté observando en mi base de datos, yo voy a utilizar el comando XTS para asignar. ¿Cuáles son los argumentos que necesito? Necesito X, que es el dato o la matriz de datos con la que voy a trabajar, y necesito un vector de fechas, que es el índice que yo le voy a asignar a la base de datos específico. Entonces, la primera representación, aunque parezca un poco burda, que yo le voy a dar a mi base de datos es acá, a mis datos, es, digamos, una serie temporal. Es el gráfico este de línea que nosotros podemos verificar acá. ¿Y cómo lo hacemos en R? Una forma es decirle, damos un plot y acá en el tipo de gráfico le decimos L, le colocamos L y R me va a devolver automáticamente este gráfico de línea. Noten que si yo no declaro que es una serie temporal, aquí abajo voy a tener números, desde el 1 hasta X número.
Si declaro que es una serie temporal, R automáticamente me coloca una fecha. Y fíjense que es importante ver en un gráfico de línea de este tipo, de una serie temporal. Bueno, nos va a interesar primero saber si existe una tendencia en mis datos. El caso de saber si hay una tendencia, lo que quiero ver es si en el tiempo los valores de mi variable han ido aumentando, como es el caso de la gráfica que acabamos de dibujar, o los valores de mi variable han ido disminuyendo. Claro, en ese caso sé o tengo una intuición de que cualquier predicción que yo haga sobre el valor futuro de esa serie va a estar incidida por esa tendencia. Claro, podemos ver también si en el tiempo ha existido un cambio de nivel de mi serie. Cuando hablamos de cambio de nivel, estamos hablando de algo de este tipo, que fue algún acontecimiento que incidió sobre la evolución de mi serie. También podemos ver si hubo un salto temporal en el tiempo, tenemos una serie así y que volvió hacia el futuro. O si hay un dato atípico, como podría ser este, que está incidiendo en la evolución histórica de mi serie. Bien, también podemos ver si el nivel de variación de mi serie cambió en el tiempo. Noten que por aquí yo tengo una volatilidad muy baja y por aquí la volatilidad de mi serie se redujo. Claro, que si yo había comprado en un mercado con este tipo alguna cartera y ahora estoy en un mercado de este tipo, lo que estoy notando es que yo estoy en un mercado donde hay mayor cantidad de riesgo. Eso también lo puedo ver en un dato histórico. Puede pasar lo contrario, que la volatilidad se reduzca. En este caso, cambió la volatilidad de la serie, pero también aquí podemos ver que cambió el promedio de la serie de un nivel hacia otro. Claro, estaríamos interesados en saber si esos cambios son permanentes o esos cambios son solamente transitorios. Y recuérdense que aquí va muy de la mano con lo que hablábamos en un tiempo atrás en clase, como la crítica de Lucas, que es que si yo tengo cambios estructurales de ese tipo, el modelo que yo acabo de organizar y de estimar basado en esta información histórica no me va a servir para predecir lo que va a pasar de este lado. ¿Por qué? Porque hubo un cambio en el comportamiento o en el nivel histórico de la serie. Entonces, teniendo esos algunos ejemplos en mente, ya sabemos que con este comando podemos obtener una representación una vez que hemos asignado la serie temporal. Claro, fíjense acá, chicos, que arriba yo les dejo otros ejemplos adicionales de cómo representar series temporales que le pueden servir. Y por ahí en internet hay muchísimos ejemplos de series temporales. Y aquí lo importante es que aquí tenemos series temporales con frecuencia de tiempo distante, el comando TS. Cuando yo tengo un vector de fechas propias, que es lo que va a pasar la mayor parte del tiempo que trae nuestra serie venga con un vector de fecha desde Excel, entonces en ese caso yo puedo o yo necesitaré asignarle directamente la fecha en Excel. Vamos a ver un ejemplo acá rápidamente sobre este tema. Fíjense, yo puedo en la página de la... Estás robótico, Neri, se escucha robótico. ¿Se escucha mal? Ay, qué batalla. Ay, yo no sé qué hacer. Y ahora, ¿se escucha bien? No. Ay. Qué batalla. Déjame desconectar algo del internet. Ahí se escuchó bien. Sí. ¿Tenía rato así o empezó ahí? Empezó ahí.
Segundos antes de que Kelvin hablara. Ah, ok, pues yo voy a continuar. Si pasa de nuevo, me lo dejan saber, por favor. Sí. No, Sí. tengo un ejemplo para que esta última parte se vea más claro. Por ejemplo, fíjense, Fred, bien, los datos del oro, que yo creo que tengo una tarea por ahí, por eso está sombreado. Yo vengo aquí a la página de la Fred, que tiene muchísimos datos, y que R y Excel tienen muchos paquetes para descargar datos directamente. Vamos a ver. A ver. Vamos a buscar otro. Ese. Vamos a decir. Noten, fíjense, si yo voy a utilizar la data de commodities del FMI, bien, cuando yo la descargo, la data, que es esta que ustedes están viendo acá, cuando ustedes la descarguen la data, me habla del precio del oro acá, noten que es una data que está en frecuencia mensual, acá, y está desde el primer mes de 1980, bueno, no importa hasta dónde esté, hasta abril 2020. Bien, y ahí hay mucha información. Entonces, si yo importo ese vector de datos en Excel, yo sé que esta es una serie que está de forma mensual y que está muy organizadita. Entonces, si yo lo voy a hacer en R, solamente necesito decirle al programa, decirle, mira, ese con el comando TS, decirle, mira, esa es mi data X y esa data empieza en la fecha ¿verdad? 1980. Vamos a hacerlo en R, porque aquí está R. Aquí. Decirle, mire, esa es mi data, TS, data. Bien. Esa data empieza en este vector le pongo fecha, el primer del año, 1980. ¿En qué mes? En el mes 1. Claro, si fuera diaria necesitaría indicarle el día 2, el día 3, pero ahora solamente necesito el mes. Bien. ¿Y en qué frecuencia está esa data? 12 observaciones por año. Y ya ahí le estoy asignando a mi serie temporal, a mi objeto, le estoy diciendo a R que se trata de una serie temporal. Ahora, noten algo. Cuando yo vengo y hago aquí, vamos a ver si lo puedo descargar de la página, si no utilizamos ese ejemplo que tengo ahí descargado. Si venimos ahora y decimos, bueno, ahora yo necesito utilizar los precios del petróleo diario, fíjense, aquí aparecieron los precios del petróleo diario y yo lo descargo. Aquí apareció. Noten una diferencia muy importante. Noten, aquí tengo las fechas de los precios del petróleo. Fíjense, aquí no tengo datos. A ver. Vamos a decirle que nos ponga aquí los días de la semana. Fecha. Fíjense, en esta semana tengo desde el lunes hasta el viernes. Si todas las semanas estuviesen desde el lunes hasta el viernes, yo nada más necesitaría indicarle al comando TS que esas fechas van a empezar tardía y que de ahí va a estar de lunes a viernes de todas
las semanas. Pero noten que acá, en esta segunda semana, yo no tengo ya datos el lunes. Es decir, que si usamos el comando anterior para que se vea más claro, permítanme dañar esto. Si utilizamos el comando anterior, él va a seguir asignando la fecha de esta manera. Y esta fecha de acá le va a colocar el lunes próximo, porque él va a seguir secuencialmente asignándole fechas a cada una de las observaciones. Y si en un mes o en un año no hay una semana determinada, el comando, el programa le va a asignar la fecha que le correspondía a la semana siguientes. Y por eso es que en este caso le decimos a R, mira, en ese caso le hubiésemos dicho a R, mira, utilízame la función XTS de qué dato, de este dato. ¿Y cuál es la variable fecha? Esta columna que está acá, en segundo lugar, es la variable fecha. Ahí le estoy diciendo, úsame las fechas que yo estoy trayendo desde Excel. Específicamente, esto es mucho más importante porque en la mayoría de los casos, ustedes van a tener fechas predefinidas que no necesariamente tienen que ser secuenciales. Entonces, otro paso importante es que la mayoría de las veces van a tener que transformar sus series temporales. Y para transformar series temporales vamos a utilizar dos operadores que son muy comunes. Vamos a verlo en Excel, un ejemplito en Excel acá. Se pueden ver más claramente. Si yo tengo una serie temporal, esto es el tiempo. Y esto es 1, 2, 3, 4 y 5. Y mi serie temporal es, a ver, aleatorio. Algo aleatorio ahí. Esta es mi serie temporal. Vamos a ver. Esta es la serie temporal que le vamos a llamar X. Un primer operador de serie temporal es este que está acá, es el operador L, que se conoce como operador de retardo. Cuando aplicamos ese operador a una serie temporal, estamos hablando que en T aparece la observación que yo tenía en T menos 1. Es como, yo no sé cómo ustedes embotellaron la tasa esa de crecimiento, pero cuando decíamos X2 menos X1, estamos diciendo aquí, cuando estamos diciendo X2 menos X1 para calcular una tasa de crecimiento entre X1, lo que estamos diciendo es XT menos L XT. Claro, aquí L tiene acá un 1 por acá arriba que no se ve. Lo que estamos diciendo es que esto es XT, SLXT es igual, esto que está acá, es igual a XT, aquí hay un 1, ¿verdad? Menos 1, hay un 1 que está por acá. Eso es lo mismo, XT en el periodo anterior. Entonces, si ese es XT, y aquí decimos L, XT, lo que te estamos diciendo es el X que aparece en el periodo anterior. Entonces, ¿qué pasa en el primer periodo? No hay nada porque no tengo periodo anterior. Perdí esa observación. ¿Qué pasa en el segundo periodo? ¿Cuál es el XT menos 1? Claro, si este es X2, aquí se debe colocar X1. Y así sucesivamente. Si yo diría L2 XT, lo que estoy diciendo es L2 XT es igual a XT menos 2, el 2 ese que está ahí arriba. Entonces aquí digo, en este, ¿cuáles son las dos observaciones anteriores? Ninguna, no la tenía. En esta, ¿cuáles son las dos anteriores? No las tenía, nada más tengo una. En esta, ¿cuáles son las dos anteriores? 1 y 2. En X3 tengo el valor que era en X1.
Y así de manera sucesiva. Ese es el primer operador que se llama operador de retardo y que vamos a ver a lo largo de todo el curso de series temporales. El segundo operador es el delta, que es el operador en diferencia. Si yo digo delta xt, lo que estoy diciendo es lo que antes conocíamos como x2 menos xt menos 1. Nótenlo aquí, que le está diciendo 1 menos L por xt, es decir, xt menos xt menos 1. Imaginen, a la t pónganle un año si quieren verlo más fácil. El x en 1990 menos el x en 1999. Aquí estoy diciendo, este no tengo el valor anterior, pero aquí diría el x2 en 2, que es este, menos el x en 1. Es equivalente a tener una variación absoluta. Claro, como yo de animal le sumé 1 siempre va a ser igual a 1. Bien. Ahora, esas transformaciones o esta serie también yo puedo utilizar la transformación logarítmica, logaritmo de xt. Bien, que solamente decir el logaritmo natural de la variable x. Fíjense, cuando yo uso el logaritmo lo uso porque muchos modelos van a requerir que yo estabilice la varianza de mi serie de tiempo. Van a tener ese supuesto. Aquí solamente vemos esas transformaciones, después vemos su aplicación. Bien, entonces, esas transformaciones se logran muy fácilmente en R. Aquí les dejo algunos ejemplos con el dplyr que hemos utilizado anteriormente en el curso. Fíjense, la función lag me va a permitir obtener el operador de retardo xt. Fíjense, aquí tengo mi serie y aquí le indico la cantidad de retardos que yo quiero que aparezca la serie. Pero R también tiene el operador de diferencia que me va a garantizar o me va a proveer una diferencia absoluta de mis datos. Si vemos algunos ejemplos de alguna serie simple, vamos a generar acá una serie llamada X que sea, vamos a llamarle 8, 12, 14, 15, 16. Esa es mi serie X. Esta que está acá se generó. Entonces, yo puedo decirle que me genere el retardo de esa serie temporal, o puedo decirle, mira, yo quiero obtener la diferencia de mi serie X acá. ¿Qué va a hacer ese comando? Va a decir 12 menos 8, 14 menos 8, menos 12, perdón, y así sucesivamente. Entonces 12 menos 8, 4, 14 menos 12, 2, y acá 1 y 1. Acá, con el comando lab de retardo, obtengo un retardo de la serie temporal. Fíjense que es lo mismo que teníamos ahorita. La primera observación se pierde y después me quedo con 8, 12. Si yo agarro y hago esto y lo veo todo en una misma serie, fíjense. Yo en el blog tengo una entrada que es especial para esto de transformaciones de series temporales, por si quieren verla. Si yo agarro y combino esas dos opciones y la imprimo en la pantalla de R, fíjense que acá en la segunda observación me va a aparecer el valor pasado de la serie, un nivel. El valor pasado de la serie, 2 niveles y así sucesivamente, porque ese argumento está predeterminado en 1. Si yo lo hubiese puesto acá, que yo quiero que tenga 2 retardos, noten que ahora me va a aparecer un nivel de 2 retardos. Si yo hubiese dicho x2 menos x1, vamos a decir una tasa de crecimiento, yo le hubiese dicho x menos x2 menos x1, ese retardo, entre x1. Bien, y ahí me da la tasa de variación porcentual
asociada a mi serie. Entonces, aquí yo les dejo algunos ejemplos, podemos avanzar un poquito más, después vamos a ver por qué necesitamos esa transformación. Aquí solamente algunos ejemplos de esas transformaciones. Noten acá que si yo hago, aquí yo lo que estoy haciendo es utilizando la opción Autoplot para graficar una serie temporal con ggplot2 directamente sin necesidad de especificarle que es una serie temporal. Fíjense acá algo importante, chicos. Miren, noten que esta es la serie temporal del precio del oro que ustedes habían visto antes. Bien. Y miren ahora cuando hacen la diferencia del precio, la diferencia absoluta, fíjense cómo se comporta esa serie. Es decir, que a grandes rasgos, cuando hacemos esa transformación, estamos pasando de una serie que se ve así a una serie que se ve así. Principal diferencia que puedo comentarles, fíjense, que en esta hay una tendencia y en esta la serie se mueve alrededor de un punto fijo. Por eso, ustedes ven que a veces en algunos modelos de pronóstico no se pronostica el valor del precio como tal, sino que se pronostica la tasa de variación histórica de mi serie. Después vamos a ver por qué. Lo importante es ver cómo se ve una serie transformada y cómo se ve una serie en nivel. A esta le vamos a llamar serie en nivel porque está expresada como mismo la obtuvimos de nuestra base de datos, y esta diferencia le vamos a llamar serie en diferencia. Como la diferenciamos una vez, le vamos a decir que esa serie ha sido de 1, ha sido diferenciada en una oportunidad. Bien, entonces, este ejemplo se lo voy a dejar acá. Una parte importante con el tema de series temporales es poder generar agregación de esa serie temporal. Y para esa agregación de esa serie temporal, aquí vemos, recuérdense que para esto tenemos que activar el paquete de Tidyverse, que es estas librerías que están acá arriba, cuando estén corriendo los ejemplos. Es esta librería que están acá arriba. Bien, necesitan activarlo todo. Y aquí lo que estamos viendo son algunos ejemplos. ¿Por qué? Porque nos vamos a dar cuenta que cuando estemos estudiando series temporales vamos a necesitar, por ejemplo, las ventas totales mensuales, o las ventas totales de todos los lunes, o las ventas totales de todos los miércoles. Entonces, para hacer eso, lo que necesitamos es saber agregar las series temporales en distintos elementos. Aquí, ven, por ejemplo, utilizando la función mutate que habíamos utilizado antes para crear variables, vemos que a la data precio, recuérdense que la data precio en principio está en nuestra base de datos de esta forma. Déjenme buscar el Excel. Está de esta forma en nuestra base de datos. Lo que estamos haciendo es agregándole columnas a esa base de datos para identificar días de la semana, para identificar meses concretos y así de manera sucesiva. En esa data precio, ahora podemos utilizar la función format para que esto es como diciéndole, mira, esa columna que tú tienes ahí que se llama fecha, en vez de imprimírmela en el formato fecha que tú tienes, imprímemela en este formato especial. Aquí le trae el año, aquí trae el día de la semana, y aquí trae el día de la semana como un número entre 0 y 6, donde 0 es domingo y 6 es sábado, o algo así. Si no es así, ustedes lo averiguan por ahí, no me acuerdo bien. Bien, aquí está el día de la semana y el mes. Entonces, ¿qué pasa? Aquí hay un ejemplo de cómo obtener la tasa de crecimiento del oro. X2 menos X1, X2 menos, entre X1 menos 1, que es una alternativa para utilizar la tasa de crecimiento. Bien, y luego acá, fíjense, ya aquí creamos esa base de datos, noten que donde dice día de semana, que es esta variable que agregaron acá, agregaron una columna que se llama día de semana. Y a esa columna le dice si es jueves, si es viernes, y le va a indicar a ustedes cuál es el día de la semana. Ahora,
Si quieren tener algún estadístico por día de la semana, le dicen, mira, dame la data. Esta data que tiene esta D acá al final es la data original, pero con las variables de fecha agregadas. Fíltramela por año. Este es solamente un ejemplo de que pueden hacer las cosas para año específico. ¿Qué va a hacer esto? Lo va a hacer para el último año de la muestra. Por ahí pudimos decirlo, fíltramela para el 2028, fíltramela para el año 99, para el año que quisiéramos, para el mes tal. Y aquí le decimos, agrúpame la información por día de semana. Pero claro, pudimos decirle, agrúpamela por año y mes, si queremos tener la suma de ventas, por ejemplo, mensuales. O agrúpamela por mes y día de la semana, si quisiéramos ver cada uno de los días de la semana de cada uno de los meses. Y de aquí, utilizando la función sum, como habíamos hecho antes, lo que le estamos diciendo es, dame el promedio de ¿qué? De la tasa de variación. Recuérdense que no estamos sobre el precio, sino sobre la tasa de variación que creamos anteriormente, o lo que nosotros entendemos como la tasa de crecimiento, lo que hemos hecho siempre, sobre los días de la semana. Aquí vemos cuánto cambia en promedio cada uno de los días de la semana. Ya de ahí es un poco más de lo que hemos visto antes con el comando displayar. Bien, aquí le dejo otros ejemplos. Por ejemplo, para el año 1991 y 1992 por semana, semana 1, dame el precio máximo. Es decir, en este ejemplo lo que le estoy diciendo es, dame el precio máximo del oro que observamos en cada una de las semanas de estos 2 años. Entonces, para esos 2 años, para enero y febrero, vamos a obtener el precio máximo que hemos observado. Yo les dejo algunos ejemplos para que jueguen un poquito con esa situación. Ya estos son otros ejemplos que lo que hacen es jugar un poquito ya con lo que habíamos creado anteriormente y son cosas que ya han visto anteriormente. Un gráfico sumamente importante es el gráfico donde podemos ver los componentes estacionales, porque vamos a estar muy interesados en saber si las fluctuaciones o lo que estamos observando en nuestra serie se debe a un componente estacional o no. Imagínense ustedes que ustedes trabajan en Procompetencia y que hay un artículo, son 2 empresas y hay un artículo que hace así. Esa es la empresa 1. Y en la empresa 2, el precio del artículo hace así. Y viene Juan y le dice, miren, ustedes esa empresa tienen un cartel. Porque es casi imposible que esos 2 precios suban en esa magnitud al mismo tiempo. Entonces el tipo de la empresa dice, sí, pero fue porque tú no analizaste, porque lo que sucede es que todos los eneros los precios suben por X razón. Entonces, ahí hay un componente estacional de la serie que las empresas no tenían necesariamente que ponerse de acuerdo para saber que eso sucedía. Entonces, una forma de analizar el componente estacional es a partir de uno de los gráficos estacionales que se llama boxplot, que habíamos visto anteriormente. ¿Cómo funciona esto? Digo, mira, de mi base de datos, donde ya yo tengo las variables que identifican las fechas, créame una variable donde yo me dé el nombre del mes. Aquí estoy creando una variable nueva y estoy utilizando la función one para que del vector fecha me traiga el nombre del mes. Y aquí para que me le dé una etiqueta al nombre. Luego le digo, fíltrame para el año 2001 porque solamente quiero utilizar ese año, el año 2001, por una razón y otra. Y posteriormente, ya con esa base de datos, con esta variable del año 2001, digo, dame para cada mes, en X, para cada mes, la tasa de cambio del oro. Y aquí yo puedo ver cómo se comportó el precio del oro, la tasa de variación del oro para cada mes. ¿Qué puede suceder? Que ese comportamiento, más que ser tan parecido de un mes a otro, sea de este tipo.
y que a mediados de mes o inicio de mes muestre un comportamiento a un aumento o que a final de mes aumente. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo observo, por ejemplo, si yo le hubiese podido aquí pedir, dame las ventas de la empresa. Si yo observo que las ventas aumentan o tienden a disminuir en un mes específico, yo lo que estoy es tratando de exponer o infiriendo que mi serie temporal tiene un componente estacional. Qué mala te esa agua. Tiene un componente estacional. Vamos a ver a polvo. Tiene un componente estacional muy pronunciado. Bien, entonces vamos a diferenciar series temporales con componentes estacionales pronunciados a series temporales sin componentes estacionales pronunciados, porque vamos a necesitar modelos distintos. Por ejemplo, esta serie, ¿saben? Por ejemplo, aquí tiene un dato atípico por acá, fíjense, y acá, que pueden estar haciendo que esta escala sea muy grande y no pueda ver los movimientos de mi serie, pero si yo la veo así, yo diría que esta serie tiene un componente muy parecido. Pero si tomamos, por ejemplo, el consumo de alcohol de los dominicanos, vamos a tener, la gente está rota en enero, esto va a estar más bajito por aquí, la gente bebe, pero menos. Bien, por aquí puede ser que suba un chin por el consumo de cerveza en el verano, las vacaciones de los muchachos, pero en diciembre nosotros sabemos que esta vaina se va a meter por aquí arriba. Bien, entonces yo no puedo ir a decirle a mi jefe que el plan de publicidad que yo diseñé fue todo un éxito porque de noviembre a diciembre las ventas se dispararon. Claro, las ventas no se están disparando por ese plan de publicidad. Las ventas se están disparando por otra razón. Entonces yo tendría que comparar diciembre de este año con diciembre del año pasado. Pero entonces ahí entra otro elemento que yo puedo decir, sí, pero en diciembre del año pasado, mi amor, las ventas o 24 y 25 cayeron miércoles y jueves. Quiso decir que la gente tuvo más días de fiesta que lo que tuvo la vez pasada, porque ahora 24 y 25 se bebió y el fin de semana volvió y se bebe. En diciembre del año pasado, 24 y 25 cayó sábado y domingo. Entonces también tenemos que considerar el número de días laborables o días festivos que hubieron en cada uno de los meses para poder hacer esas comparaciones. Entonces, ¿qué sería lo ideal? Comparar las ventas promedio por día laborable, porque ahí estoy descontando el efecto de día laborable, y comparar mes con mes, diciembre con diciembre, enero con enero, marzo con marzo, no, diciembre con noviembre. Eso es indebido en datos de frecuencias con alta estacionalidad. Si yo estuviese evaluando, por ejemplo, las ventas de refresco, de una compañía de refresco, ustedes saben que en verano las ventas van a subir y que alrededor de ciertas festividades las ventas van a subir. Entonces, comparar ese mes con el mes siguiente va a tener ese problema asociado al efecto estacional de mi serie. Aquí les dejo otros ejemplos para que lo vean detenidamente en la clase. En su casa y vamos al análisis de distribución. Cuando vamos a ver el análisis de distribución, yo voy a utilizar dos elementos. El primer elemento es el histograma. Aunque tiene mucha información, no me permite concluir como a grandes rasgos sobre mi serie. Aquí yo se lo pongo bonito, pero ustedes saben que en R, si tienen un histograma, por ejemplo, de X, vamos a ver, X, vamos a generar una variable aleatoria aquí, 1000. Entonces solamente necesitamos poner is, is de X. Y vamos a generar ese histograma. Ya la chulería, eso que ustedes quieran darle, depende de ustedes. Entonces yo puedo tener este tipo de histograma y decir, mira, la distribución es más o menos estable. Imagínense que esto sea una tasa de crecimiento, eso es 0. ¿Qué va a decir? Que por acá hay una tasa de crecimiento negativa y por acá hay una tasa de crecimiento positiva. Aumento, caída. Imagínense que esas sean las ventas de su empresa. O imagínense que eso sea
vamos a hacer un ejemplo de ventas y otro ejemplo que sea el Producto Interno Bruto. Dice, mira, las caídas son hasta cierto punto equiprobables a los aumentos del Producto Interno Bruto de las ventas, pero si yo tengo un histograma de mi tasa de crecimiento y muestra una simetría positiva, es decir, muestra algo de este tipo, y este es el promedio, dice, mira, las caídas son relativamente más pequeñas que los aumentos. Entonces, aunque yo tenga dos series con las mismas medias, eso es el promedio, las líneas verticales que hay acá, esta y esta, aunque tenga dos series con la misma media, noten que aquí en la serie de abajo, una caída tiene mucha más probabilidad de ocurrencia, una gran caída que un aumento. Entonces, si estamos viendo una serie de un activo financiero en el que queremos invertir y vemos un histograma de este tipo, decimos, fíjense que el histograma no lo hacemos sobre el precio como tal. Ese es el primer mensaje que le quise dejar ahorita, es que las series temporales son un lío, que toda la estadística que sabíamos hasta ahora, vamos a hacer un stop. Y el segundo, aquí, la segunda gran enseñanza es que no vamos a trabajar sobre los precios directamente. En la próxima clase vamos a ver más detalle por eso, de por qué eso, sino que vamos a trabajar sobre la tasa de variación promedio de mis series temporales. Recuerden, siempre trabajamos sobre las tasas de variación de mis series temporales. No agarramos y hacemos una ecuación del PIB y la inversión, como la bajamos del banco, sino que tomamos la tasa de variación del PIB y la tasa de variación de la inversión, y sobre esa tasa de variación, entonces intentamos hacer nuestro modelo. Si vamos a proyectar, no proyectamos en la semana futura, no agarramos el promedio de los precios de las últimas 4 semanas y la proyectamos, sino que tomamos el promedio de las variaciones de las últimas 4 semanas y es lo que aplicamos para la semana futura. Ese es el primero, el análisis. Vimos un ejemplito de cómo podemos interpretar el histograma. El segundo es porque las series temporales utilizan supuestos y esos supuestos son de normalidad. Aquí vamos a utilizar con este comando lo que se conoce como ggplot. Bien, que yo creo que en R, de eso sí no me acuerdo bien, pero creo que con qnor, acá, X, fíjense que le hago el otro comando para que vea que se hace fácil, pero la chulería se le agrega con estos comandos que yo le dejo de ejemplo. Bueno, aquí me dio, vamos a ver. Bueno, después lo busco, porque aquí está dando un problema con algo, pero con este comando, con este que está acá, me permite obtener el ggplot directamente. Pero acá, utilizando el Tidyverse, que es la herramienta que hemos utilizado a lo largo del curso, fíjense este gráfico. ¿Qué es este gráfico? Estos son los datos que yo observo, estos puntiagudos, y estos son los datos teóricos. ¿Cuál es la línea? La línea es cómo se comportaría mi serie si tuviese una distribución normal. ¿Qué pasa aquí? Noten que se va en las esquinas, se va lejos de lo que uno esperaría tiene, y por lo tanto uno diría que esa serie no se comporta como una normal. Para que se comporte como una normal, tendría que tener todos estos datos encima de ella. Y por último, tenemos el ejemplo de datos atípicos, que es lo mismo que teníamos antes. Tenemos mi serie de precios acá, pero no trabajo sobre mi serie de precios, sino que trabajo sobre mis tasas de crecimiento. Recuérdense, siempre trabajen sobre sus tasas de crecimiento. Si están buscando datos atípicos, si tienen precio, imagínense el precio de, no sé, el precio de la botellita de agua. Entonces, si tienen el precio de la botellita de agua en todas las provincias en el tiempo de los últimos 5 años, no intentan ver precios atípicos, sino intentan ver tasas de crecimiento de los precios que sean atípicos. Siempre intentan ver tasas de crecimiento de los precios que sean atípicos. Aquí les dejo este otro ejemplo. Y noten algo.
Sobre el ejercicio que nosotros hicimos, nosotros podemos también hacer indexación de fechas. Recuérdense que nosotros describimos la opción XTS precio, que está por acá arriba, que fue la asignación de una serie de tiempos donde le indicábamos al programa, acá, vamos a buscarlo por acá, donde le indicábamos cuál era el vector de fechas que nosotros necesitábamos. Fíjense, tengo un archivo de Excel con datos y con un vector de precio. Aquí le indico los datos en X y aquí le ordenaba cuál era la columna donde tenía mi fecha. Entonces, podemos trabajar con queries de fecha para hacer filtros muy rápidamente. Cuando tenemos objetos XTS, noten que si yo quiero el promedio de precio de 1995, aquí yo puedo decirle de mi base de datos, cuando año es igual a 1995, dame el promedio de precios. Eso es haciéndolo con tidyverse, como lo hacíamos antes. Entonces yo también podría decirle que yo quiero el año 1995 mediante indexación. Pongo comilla acá y le digo yo, dame todos los valores del año de 1995. Ojo, ojo. Esta cosa de acá solamente funciona si antes le hemos asignado a este vector de precio las fechas específicas. Son dos formas alternativas de obtener un promedio. Claro, si hubiésemos querido tener esto por semana, le hubiésemos dicho que me agrupe esto por semana y aquí hubiésemos agregado otra fecha. Noten que yo le puedo decir, dame de 1995 el primer mes. Yo quiero el primer mes de 1995. Acá lo estoy trayendo con esta fecha. O yo puedo decirle, dame desde el 6 el de audio, julio. maestro. Ahora se escucha mejor. Me está diciendo que es inestable. Ahora se escucha mejor, Félix. Sí, señor. Ok, gracias, Félix. Entonces, yo también puedo especificarle, noten que esto es año, mes y día. Yo quiero decirle, mira, dame desde el 15 hasta el 17 de este mes correspondiente. Y antes, ¿cómo lo hacíamos? Diciéndole, mira, yo quiero que tú me des todos los valores que sean mayor esta fecha y menor esta fecha. Lo que está diciendo que estos dos comandos de acá son alternativas para hacer la misma cuestión. Claro, si le ponemos un slash, le estamos diciendo, yo quiero todos los datos de 1999 hacia adelante, acá. Y si le ponemos el slash antes, yo le digo, mira, yo quiero los datos desde el inicio hasta esta fecha en concreto. Bien. Por último, bueno, esto no lo vamos a ver ahora, pero por último, las dos últimas cuestiones que al inicio decíamos que la serie temporal tiene 4 componentes, que es el componente cíclico, el componente estacional, un componente de tendencia y un componente random o aleatorio. Entonces, utilizando, bien, este comando de acá, vamos a copiarlo acá, a ponerlo directamente en R, podemos recuperar los componentes. Ay, no sé por qué no me da las figuras ahora. Fíjense, utilizando este comando para descomponer una serie temporal, podemos recuperar esos componentes de lo que hablábamos ahorita. La serie observada, una tendencia. Noten que esa tendencia puede ser determinística o puede ser acumulada. ¿Cuál es la diferencia entre una tendencia determinística y una tendencia acumulada? Que yo puedo decir, mira, esto es una serie. Y si yo tengo una tendencia determinística, es buena si esa tendencia no cambia en el tiempo, es algo así. Y cuando hablo de una tendencia acumulada, estoy diciendo de una tendencia que va cambiando en el tiempo.
¿Cuál es la diferencia? Que esta es una tasa de crecimiento histórica de todo el periodo, esta de acá, y esta es una tasa de crecimiento promedio del último grupo de observaciones, es decir, se llama media móvil. Es como si yo tomara las últimas 5 observaciones y tomara un promedio de esas 5, una suavización de la serie. Entonces, noten, este comando te permite obtener los componentes de una serie temporal. Si ustedes a ese comando le agregan el signo de peso, le pueden devolver el componente estacional, la tendencia y el componente aleatorio de esa serie temporal. Finalmente, bueno, aquí se representan, pero finalmente, acá, está lo que es el estudio de correlación en una serie temporal, que es algo importante cuando estamos hablando de relaciones típicas entre series, que uno dice, mira, si yo tengo esta serie de tiempo que está disponible en R, no hay que cargarla ni nada, tiene los gráficos, tiene los precios de distintas acciones. Bien, yo la veo así. Cuando yo hago un gráfico de esa serie, la veo de esta forma. Las series que están representadas acá son índices de bolsa. Entonces, ahora, si yo hago una transformación y obtengo una correlación de esa serie, bueno, esto es lo mismo que si yo hubiese dicho, dame la correlación, de esta serie que está acá abajo, de este vector de fecha. Bien. Claro, la transformé en logaritmo, pero estoy haciendo algo equivalente. Estoy haciendo de forma incorrecta. Cada cálculo que yo haga sobre una serie temporal en niveles, si esa serie temporal muestra una tendencia como muestra esta del número de pasajeros o un componente estacional, noten acá que esta serie va creciendo con el tiempo, puede ser que lo que yo esté capturando no sea la relación entre las fluctuaciones de mi serie, sino que lo que esté capturando sea el movimiento común de esa serie alrededor de una tendencia y que ambas tendencias pueden estar movidas por elementos totalmente distintos. Entonces, ¿cuál es el procedimiento para analizar correlaciones entre series temporales? Bueno, lo primero que tengo que hacer es diferenciar las series temporales. O en otras palabras, en vez de hacer correlaciones entre los precios, voy a hacer correlaciones entre la variación porcentual de esos precios. Noten que aquí yo tengo la correlación entre mis series normales, vamos a decir entre mis precios, el logaritmo de los precios, una transformación ahí, y aquí tengo la correlación entre las diferencias. Noten que la diferencia entre DAX y SMI, la correlación de los precios es 0.98. Y cuando hago la correlación entre las fluctuaciones es de 0.70, lo que quiere decir que parte de esa asociación lineal que estaba capturando mi coeficiente de correlación, como lo teníamos antes, no se debía a movimientos comunes de la serie, sino a una tendencia compartida entre las series. Cuando analizamos series tal como vienen, imagínense que ustedes establecen la relación entre el PIB de República Dominicana y el PIB de Puerto Rico y toman el PIB de ambas series tal como lo descargan de su base de datos, están arriesgándose a obtener lo que se llama correlación espuria, que es relaciones falsas. Como ambas series tienen tendencia, le va a decir que las dos tienen una relación importante, cuando en realidad lo que deberían de ver si existe relación entre las fluctuaciones de ambas series, o en otras palabras, entre las tasas de variación de ambas series. Bien, aquí abajo ya les dejo algunos ejemplos que ustedes pueden practicar sobre
La serie, aquí lo único que se agrega es al gráfico de correlación que habían visto anteriormente, se le cambia de color según el nivel de una serie para ver si la correlación cambia en un grupo o en otro. Aquí tenemos una combinación de gráficos de correlación y otros ejemplos adicionales. Este lo voy a explicar en la próxima clase para no agregar más cosas ahí, pero es y porque se agrega el término intertemporal. Entonces, si tienen alguna pregunta de esta parte de análisis exploratorio, antes déjenme recoger, digamos, 3 ideas importantes o algunas ideas importantes. Lo primero es que el gráfico de línea es una primera representación de las series temporales. Nos va a permitir ver cambios de nivel, tendencia, datos atípicos en mi serie. Lo segundo es que yo tengo 2 operadores de transformación que voy a usar a lo largo de cualquier texto de serie temporal. El operador de retardo y el operador de diferencia. Y lo tercero es que los supuestos tradicionales que hemos usado en estadística no se aplican sobre series temporales, especialmente cuando éstas tienen tendencia, sino que voy a necesitar de transformaciones especiales para poder trabajar con esas series temporales. Ejemplo concreto, si tengo el PIB de la República Dominicana de los últimos 10 años, no le saco un promedio al PIB como tal, eso es muy concreto, sino le saco un promedio a la tasa de variación del PIB, porque el promedio no es representativo del nivel del PIB como tal, sino de su tasa de crecimiento. Y por eso voy a intentar trabajar con mis tasas de variaciones. Y por último, mi serie temporal va a tener diversos componentes. Componentes determinísticos que son un ciclo, una tendencia y un componente estacional. Y un componente estocástico o de ruido que le voy a llamar error, que es igual al residuo que tenía en mis modelos anteriores. Entonces yo voy a intentar extraer información del componente determinístico para poder obtener modelos y obtener proyecciones de mis series temporales. Entonces, en la parte de ejercicios del curso está el ejercicio 1 y 2 que corresponden a esta sección y que sería para entregar el próximo lunes. Entonces, luego que entreguemos esos ejercicios, si tienen alguna pregunta o algo, vemos o colocamos una fecha para, que sería la próxima semana, el lunes, posiblemente, continuar viendo las clases de series temporales. Si hay alguna pregunta o algo, si no, aquí acabamos. Profesor, Ajá. la clase 1 no se puede entrar en el link en el blog. Esta clase. No. Bueno, pues yo chequeo eso ahora desde que salgamos y actualizo. De todas formas, fíjense, en la primera entrada que hay en el blog, aquí hay un curso de series temporales, ahí está la clase 1 también. Vamos a ver si ahí entra. Ahí no, ahí sí se puede entrar. Ah, no. Yo lo arreglo ahora y le dejo saber, sí. ¿Cómo que sí, pues? Y no pueden preguntar. Bueno, yo lo busco ahora, la entrada esa, y se la...
y le dejo saber con Félix para compartírsela. Entonces yo el lunes entregamos esa tarea a uno y colocamos fecha para ver la segunda clase de la parte de series temporales. Bien. De acuerdo.